Y para hablar sobre estos temas hemos invitado a Enzo Helguera, ahí está en pantalla, es analista político, además CEO, fundador de la consultora Imasolu, está en pantalla. Bienvenido, señor Helguera, buena tarde. Buenas tardes. Sí, en realidad en Perú se vive para muchos una gran crisis política, pero para el día a día de Perú en realidad esta cifra no termina variando mucho la emoción política en la calle. Pero realmente la impopularidad del gobierno Boluarte sigue creciendo o sigue cayendo la popularidad, como usted lo quiera ver, y uno se pregunta, en situaciones similares, pero de menor cuantía, en el Perú se hubiese presentado un estallido social, el reclamo de los ciudadanos, un movimiento político en el Congreso que hubiese dado cuenta con el final del gobierno. Sin embargo, entiendo que el Perú, con este gobierno que surgió de una situación irregular, con el presidente electo, que hoy está en prisión, creo que el Perú anda buscando también una estabilidad política. ¿Cuál es su visión de esta caída en la popularidad, de este entierro en la popularidad? La gente ya no cree en el gobierno de Dina Boluarte. No se recuerda en los últimos quinquenios un presidente que haya tenido tan baja popularidad y menos en el tiempo de mandato. A Alejandro Toledo, quien tuvo la más baja popularidad hacia términos de su gobierno, llegó a un 8% de aprobación, pero en realidad la presidenta Boluarte ha rebajado estos índices. De hecho, no en el tiempo de Alejandro Toledo, pero sí de manera posterior, en un solo quinquenio, tuvimos aproximadamente 4 presidentes, 4 cambios presidenciales, y esto hace que cuando se vea la radiografía el día de hoy, se pregunten muchos por qué con tan poco porcentaje de aprobación, si otros presidentes, aún teniendo mayor aprobación, fueron removidos a través del Parlamento de sus cargos respectivos. Entonces, el asunto aquí de fondo es que el Parlamento ha encontrado una convivencia política con el Ejecutivo y esto hace que esta convivencia en el sistema permita que estén jugando claramente aquellos actores para un bienestar de ambos. Ahora, hablemos también de esta situación, problemas en las cárceles porque hay sobrepoblación en las cárceles peruanas. Ha tenido el gobierno que implementar algunos operativos o planes especiales de seguridad contra el crimen organizado que el mismo gobierno asegura se ha apoderado de zonas del Perú. Y más adelante quiero hablar también del paro de transportistas, pero un comentario sobre esto de las cárceles porque tiene que ver con el tema de inseguridad que se está viviendo en las calles, que también tiene que ver con el tema de los transportistas, pero por ahora el tema de las cárceles. ¿Sí tiene el gobierno cómo invertir en más prisiones? En realidad hay dineros que se están presupuestando y que se están definiendo, por ejemplo, la adquisición y reflotamiento de las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto, cada cierto tiempo son necesarias, pero no son más necesarias que en este momento la seguridad de orden interno en el país, que justamente va por una inversión en seguridad ciudadana y también en la infraestructura de las cárceles, las cuales de muchas maneras se ha corroborado que la delincuencia puede planificar desde el interior de las mismas y puede operar con mucha impunidad de sus miembros. Entonces, esto nos hace ver que hay una necesidad de inversión y de urgencia que atender. Sin embargo, los procesos administrativos terminan siendo lentos si es que no han sido plagados con algunas acciones de corrupción que han hecho que los procesos administrativos de adquisiciones se terminen cayendo, pero finalmente lo que la población percibe es que no se está colocando la prioridad porque se han anunciado, y no en el gobierno exactamente de Boluarte, sino en anteriores gobiernos, que estos anuncios han venido acompañados de supuestamente bloquear las señales celulares
de las cárceles, etcétera, pero no se ha cumplido o se le ha sacado la vuelta a este tipo de bloqueos. Sin embargo, se estima trabajar en la prohibición de proyectos normativos frente a las empresas de telecomunicaciones para que prohíban alrededor de las cárceles la señal de comunicación bajo responsabilidad de las mismas, y aún se busca cuál podría ser la fórmula más adecuada, porque aparentemente la adquisición de estos bloqueos de señal no estaría siendo eficiente y no sería el primer gobierno además que intenta promoverla. Enzo, sobre el tema de los transportistas que en estos días han sacado la mano, han levantado la mano porque no aguantan más la extorsión, secuestros, asesinatos de conductores por negarse a las presiones de criminales que operan incluso en la capital, en Lima y también en Callao. Quiero que hablemos de ese punto y la respuesta que de alguna manera ha dado el gobierno hasta ahora a las peticiones que han ido acompañadas de paralización de actividades. En realidad, el paro de transportistas, probablemente de todas las protestas sociales que haya tenido la presidenta Dina Boluarte, esta sea la más justa. Precisamente la amenaza constante que ya ha desembocado en muerte de algunos transportistas por aquellos delincuentes o acciones delincuenciales que amenazan y atentan contra la vida de los transportistas por no ceder a los cupos. Y por cierto, muchos de ellos ya venían pagando cupos y no saben si otro grupo de personas de mal vivir los están amenazando para pedirle otro tipo de pagos adicionales, y es por eso que esta protesta se está realizando contra la inseguridad ciudadana y contra la extorsión que perciben siempre los administradores de transportes. Sin embargo, es cierto también que por parte del gobierno lo que ha buscado es excusar, porque algunos participantes podrían ser personas que vienen de las izquierdas radicales o incluso alguien que en su momento pudo estar relacionado con terrorismo, pero al margen de que estas personas siempre intenten filtrarse en cualquier protesta social, lo cierto es que el Estado peruano poco está haciendo por brindarle las garantías necesarias y más busca excusar o deslegitimizar este tipo de marchas, cuando en realidad a nivel nacional queda claro que no existen los mecanismos, y se ha probado que ni siquiera la línea que se ha habilitado contra las extorsiones en Perú estaría funcionando cuando las llamadas ocurren a la misma. Entonces, hay un descontrol y aparentemente por un quedar bien se está sacando muchos tipos de acciones y herramientas para combatir la delincuencia, pero estas en la práctica no funcionan, y al no funcionar se revierten evidentemente contra el gobierno. Y lejos del gobierno asumir la responsabilidad o que está ocurriendo acciones en las cuales ellos son directamente responsables, simplemente se intenta huir de la responsabilidad y finalmente ni siquiera se pueden sacar medidas efectivas, y eso es lo que termina pasándole mayor factura al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En pantalla, Enzo Helguera, analista político, además CEO, fundador de la consultora Imasolu, a quien le agradezco mucho haber compartido esta tarde con nosotros. Enzo, será hasta la próxima. Un gusto como siempre. Hasta pronto.